Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Cuánto lo tenemos? Primera de Samuel, capítulo 17. Y leemos por la bendición del Dios Todopoderoso. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, oh Dios amado, te alabamos, oh Señor. Tuya la gloria, la honra y la alabanza. Sin ti nada podemos hacer. Sigue llenando este lugar de tu presencia. Que tu palabra corra y sea glorificada a la obra para lo cual va a ser enviada. Abre los corazones, oh Señor. Abre el entendimiento. Vivifica, fortalece, llama, unge, llena, rompe cadenas, desbarata obra de las tinieblas. Tu nombre sea glorificado, oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tu gloria siga llenando este lugar. Padre, glorifica tu nombre, honra tu palabra, oh Señor. Tu Espíritu Santo tome el control, sin el cual nada podemos hacer. Te adoramos y te alabamos, Señor del cielo. Vamos a hablar bajo el tema: ¿cómo reacciona el ungido de Jehová? ¿Pueden tomar asiento? Los filisteos eran pueblos fronterizos al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Eran enemigos, aborrecían, detestaban a los judíos. Y en un momento determinado, ellos se colocan en las fronteras un ejército muy numeroso y poderoso en una posición sumamente amenazante. ¿Qué decía esa posición? Vamos a ingresar al territorio de Israel. Vamos a invadir, vamos a destruir, vamos a acabar con ustedes. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios de aquel tiempo, no se comportó cobardemente, sino que se organiza, se levanta y se coloca en una posición de orden de batalla, ejército frente a ejército. Es que el pueblo de Dios, cuando ve que los enemigos quieren invadir nuestro territorio, cambiar lo que Dios nos ha dado, nosotros no podemos ser pasivos. Nosotros tenemos que levantarnos. Nosotros tenemos que hacer el frente. Alabado sea el Señor. Los hijos de Dios en todos los tiempos han sido amenazados, han sido perseguidos, han tenido sin número de enemigos. ¿Qué significaba?
que los filisteos ingresaran en el territorio de Israel significaba destruir todo lo glorioso, lo maravilloso que el Señor les había concedido. Los filisteos eran idólatras, eran corruptos, eran perversos, eran degenerados. Los judíos servían al Dios creador del universo. Los judíos amaban al Dios todopoderoso. De la misma manera, en los tiempos actuales hay muchos enemigos del pueblo del Señor que quieren ingresar para cambiar todo lo que Dios nos ha dado, para mutar la doctrina que el Señor nos ha concedido, para corromper la santidad que Dios nos ha dado. Pero nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, no vamos a doblegarnos, no vamos a acobardarnos, no vamos a escondernos, vamos a levantarnos, vamos a hacerle el frente, vamos a pelear la batalla. Y si tiene que haber guerra, guerra habrá. Pero con Cristo somos más que vencedores. La fuerza del mal quieren invadir al pueblo de Dios, quieren meterse en medio de nosotros, quieren quitar la santidad que reina en la iglesia de Cristo, quieren mundanalizar la obra de Dios. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que cerrar filas, tenemos que mantenernos unidos y trabajar como el ejército del Dios viviente. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un héroe, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, es decir, era sumamente alto, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía greba de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Es decir, que este guerrero, este veterano de guerra, estaba totalmente armado, totalmente blindado, protegido. Sus armas eran gigantescas e intimidantes, sus piernas protegidas, su tronco protegido, su cabeza protegida. Es decir, aparentemente este enemigo del pueblo de Dios era invulnerable a todo ataque. No había por dónde hacerle daño, por dónde vencerle. Pero eso es lo que Satanás hace creer, que el enemigo es invulnerable, que no hay manera de vencerle, de hacerle retroceder. Pero el enemigo, Dios lo va a entregar en nuestras manos, y el Señor va a mostrar por dónde el pueblo de Dios tiene que lanzar el ataque espiritual. Alabado sea el Señor. Tenía armas poderosísimas, tenía una cobertura impresionante, era un monstruo. Cualquiera que lo veía se espantaba, se intimidaba. Los judíos decían: ¿quién podrá enfrentarse a esa bestia? ¿Quién podrá enfrentarse a ese ser sobrehumano? Porque tenía una estatura que no era normal, era sobrehumano. Su cabeza era enorme, sus brazos eran enormes, sus piernas enormes. Y él era el que representaba la fuerza militar de los enemigos del pueblo de Dios. Pero nosotros, como pueblo del Señor, no debemos de poner nuestra mirada en las armas del enemigo. No debemos de poner la mirada en qué tan blindado está, qué tan poderoso es, porque nosotros tenemos al gigante de gigantes, tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios omnipotente. Todo aquel
que pone la mirada en el problema, pone la mirada en el desafío, pone la mirada en la tempestad, pone la mirada en la muralla, se va a acobardar, va a intimidarse, va a desmayar. Por eso la Biblia dice: puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros nos sostenemos porque miramos qué tan fuerte es nuestro Dios, qué tan poderoso es el Señor, qué tan grande es Él. Sus armas son superiores a las armas que tienen los malignos, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Alabado sea el nombre del Señor. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Este es como diciendo: están perdiendo su tiempo, ustedes no tienen oportunidad, van a pelear en vano, nosotros le vamos a vencer. Aquí vemos el típico ataque del enemigo. Ataca tu autoestima, que te sientas que tú no sirves, que tú no vales, que eres incapaz, que tienes errores, que procedes de una familia sencilla. No te atrevas a enfrentarte a mí, te dice el enemigo. Ahora nuestro enemigo no es Goliat, nuestro enemigo es Satanás, nuestro enemigo es el pecado, nuestro enemigo es la mundanalidad, el paganismo, el libertinaje, la corrupción. Y el enemigo ataca nuestra mente con sus dardos de fuego para hacerte sentir que tú no tienes oportunidad para enfrentarle. Ni te levantes, ni me digas nada, porque vas a perder. Y así hay muchos creyentes que no quieren levantarse, no quieren enfrentarse, ni han peleado la batalla y ya están declarando derrota, ni se han enfrentado al enemigo y ya están diciendo que no se puede, que no lo van a lograr. ¿Sabe por qué? Porque Satanás ha llenado su mente de pensamientos negativos, pensamientos de derrota, pensamientos de incapacidad. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, y la mente de Cristo es una mente victoriosa, es una mente fortalecida en el Señor. Tenemos el yelmo de la salvación. ¿Cuántos creyentes hay? Hasta predicadores que internamente se sienten que ellos no pueden, que no lo van a lograr, que mejor no hacen ni el intento, que van a fracasar, que van a deslizarse, porque el enemigo se ha encargado de cautivar su mente, de hacerle sentir cohibido, de hacerle sentir mal, y continuamente le bombardea la mente. Tú no lo lograrás, tú no vas a durar en los caminos de Dios, ni te metas en la obra porque fracasarás. Y están ahí, pueden estar entre nosotros, aparentemente están en el ejército de Cristo, están en medio del pueblo de Dios, pero su mente está derrotada porque le han dado cabida a esas ideas, a esos pensamientos. Pero el día de hoy el Señor rompe las cadenas. El enemigo está desafiando, el enemigo busca intimidar, porque cuando él logra que usted le tenga miedo, él sabe que lo va a frenar, lo va a detener, lo va a hacer que huya, que se esconda, que no se le enfrente, que no pelee, que no alce la voz. Por eso hay muchos creyentes que ya no predican la palabra, no la predican con el celo, no la predican con la autoridad. Hasta pastores que cuando predican ya ni siquiera mencionan el tema del pecado, porque dice: la gente se va a afectar, la gente se va a molestar,
se va a levantar represalia, se van a ir los carnales de la congregación, pero aquel que tiene la mente victoriosa sabe que al enemigo hay que enfrentarle con autoridad, que hay que enfrentarle con valor, que hay que enfrentarle con fuerza. Alabado sea Dios. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y ustedes tan solo los sirvientes de Saúl? Diciendo: nosotros somos superiores, nosotros somos mejores, ustedes no tienen cómo vencernos, no son nada. Por eso a que Satanás, la Biblia le llama el acusador. ¿Y cuál es el objetivo de la acusación? Tirar tu autoestima, que te sientas que tú no calificas para nada, que tú no te lances a lograr conquistas, que tú no te lances a subir montañas, que te quedes ahí, estancado, mediocre, limitado, para él poder pisotearte, para que nada pueda impedir sus macabros planes. Pero el Señor el día de hoy te dice otra cosa. El Señor te dice: tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, tú eres mi sierva. Yo estoy contigo, yo te ayudo, yo te levanto, yo te fortalezco. No temas al enemigo. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. He aquí estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Alabado sea el Señor. Luego dice: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Es decir, busquen entre ustedes al representante del pueblo de Israel, al representante del pueblo de Dios. Goliat dice: yo soy quien representa a los filisteos, a las fuerzas contrarias, a las fuerzas enemigas. Una lucha entre el mejor de ustedes contra mí, dice Goliat. Y si yo le venzo, todos los judíos van a ser mis cautivos. Pero si ustedes nos vencen, todos los filisteos serán sus esclavos. Una guerra representativa, una batalla que la victoria no solo va a afectar al que venza, sino a todo el grupo que representa. Por eso la Biblia dice que el hombre tuvo un representante. Su nombre es el Hijo del Hombre, que representa a la humanidad. Nosotros le conocemos como Jesucristo el Señor, el postrer Adán, el que se enfrentó a Satanás, el que representaba la fuerza del mal y del pecado y de la perversión. Él venció al primer Adán, pero al postrer Adán no lo pudo vencer. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, y la victoria de Cristo ha repercutido sobre todos nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo.
dame un hombre que pelee conmigo. Esto habla de jactancia, esto habla de altivez. Se ufanaba, alzaba la voz, abría su hedionda boca y pedía un hombre. Goliat no era un hombre, era un superhombre, era un gigante. Él no pedía otro gigante como él pedía un hombre. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es abusivo. Satanás se ensaña con el ser humano porque él tiene naturaleza angelical. Él es un querubín caído, pero es un querubín. Tiene fuerza, tiene potestad. Es el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera sobre los hijos de desobediencia. La Biblia le llama el dragón escarlata, el lobo, el mentiroso, el león rugiente, el padre de mentiras. Y él sabe que un hombre tiene una naturaleza inferior a la de él. Un ángel es muchísimo más rápido, más fuerte, más poderoso que el mejor ser humano. Satanás se ensañó con la raza humana. Satanás se ensañó con Adán. De la misma manera, Goliat, tremendo gigante. Él no decía, a ver, buscadme un gigante que se enfrente a mí. Él dice, buscadme un hombre. Y todos los hombres eran pequeñitos, eran flaquitos, enjutos comparados con él. Se ufanaba, era soberbio, era altivo. Pero la Biblia dice que Dios humilla al soberbio, mas exalta al humilde. La Biblia dice, humillado bajo la poderosa mano del Señor, para que los exalte cuando fuere tiempo. Alabado sea Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? El enemigo es abusivo. Satanás engañó al hombre, engañó a la mujer, lo cautivó, lo pisoteó, lo arrastró, lo endemonió, usurpó la tierra, le quitó al hombre lo que tenía, lo tenía esclavizado, lo tenía cautivo, lo tenía sufriendo y padeciendo. Nadie podía hacerle frente. Nadie podía libertarse del cautiverio, de la fuerza de las tinieblas. Pero gloria a Dios que hubo un hombre, nacido de mujer, su nombre Jesús de Nazaret, un hombre que se enfrentó a un querubín caído, y no se enfrentó como Dios, sino que se enfrentó como hombre, porque la Escritura dice, refiriéndose a Cristo, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, porque es Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, es decir, humano, y haciéndose obediente hasta la muerte más humillante, la muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Este gigante era abusivo. Este gigante quería aplastar, quería triturar, quería avergonzar. Y eso es lo que Satanás quiere hacer contigo. Satanás te odia, Satanás te aborrece. Él no está contento cuando tú le alabas a Dios, cuando tú le adoras, cuando tú le sirves, cuando tú predicas su palabra, cuando tú le cantas. Él quiere desaparecerte, Él quiere extirparte, Él quiere sacarte. Por eso que te declara la guerra. Jesús dijo, yo no vine a traer paz sino la espada. Jesús habló de que va a haber una guerra espiritual. Todo joven que se convierte, todo caballero que se convierte, toda dama que se convierte, es verdad, ahora tiene al Señor en el alma, ahora tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero, ahora pertenece a la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Ahora va a ser partícipe de las bodas del Cordero allá en el tercer cielo. Pero también cuando usted se convierte en hijo de Dios,
usted le está declarando la guerra a Satanás, le está declarando la guerra a los demonios, le está declarando la guerra al pecado. Satanás va a querer volverte a meter en la jaula, volverte a pisotear y que seas su títere para matarte y llevarte al infierno. Por eso los hijos de Dios no podemos ser ingenuos. Los hijos de Dios tenemos los ojos abiertos. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque Satanás, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe. Así que si usted no está pensando que existe una guerra espiritual, que hay principados de las tinieblas, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que mueven sus influencias tenebrosas para hacerte caer en pecado, para corromperte, para quitarte lo que Dios te ha dado. Y si usted se duerme, si usted no está atento, si usted no se para firme, si usted no se arma de toda la armadura de Dios, como dice la Escritura, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, y habiendo acabado todo, que te mantengas firme, porque Jesús lo dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La Biblia dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús dijo: aquel que poniendo la mano en el arado mira atrás, no es apto para entrar en el reino de los cielos. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tenemos fe para preservación del alma. Aleluya. Así que joven, jovencita, caballero, dama, estamos en una batalla, estamos en una guerra. Esta guerra no tiene tregua, esta guerra es continua, esta guerra es incesante. Los filisteos, los demonios, la fuerza del mal quieren meterse en medio nuestro, quieren hacer caer a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que están aflojando, que están cediendo por la pornografía, por la sexualidad inmoral, por la fornicación. Hay quienes están cediendo al adulterio, están cediendo a las músicas libertinas y paganas. Satanás se está metiendo, Satanás se está infiltrando, Satanás los está enrollando, Satanás los está debilitando. Satanás quiere deshacer al pueblo de Dios. Pero he aquí el día de hoy la palabra del Señor que dice: pueblo de Dios, abre los ojos. El enemigo ha formado ejércitos y tropas para invadir, pero la iglesia de Cristo se levanta con poder para hacerle frente. ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Mire, no hay manera de que un hombre simple pudiese vencer a Goliat, porque él era un gigante, era un monstruo, totalmente blindado, y todavía tenía un escudero que era otro soldado que lo protegía. La única manera de vencerlo era con el poder de Dios. La única manera de vencerle era con la fuerza del Señor. Por eso la Escritura dice: no es con ejército ni con fuerza terrenal, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, terrenales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por eso el Señor le dijo a la iglesia, a los apóstoles: no salgáis de Jerusalén hasta que sea investido de poder de lo alto. Le dice: necesitan la investidura de poder. ¿Cuál poder? Poder del cielo. ¿Cuál poder? Poder de Dios. ¿Cuál poder? Poder del Espíritu Santo. Gloria de Dios, presencia de Dios. No hay otra manera de vencer a Satanás, de vencer al pecado, de vencer al mundo, de vencer a los demonios, es llenándonos de la fuerza de Dios. No es apoyándote en tus capacidades,
no es apoyándote en tu experiencia, no es apoyándote en que tú tienes un cargo de pastor o de apóstol o de profeta. Es con la presencia de Dios, es con el Espíritu de Dios, es con el fuego vivo del Espíritu Santo, es con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es con el nombre que es sobre todo nombre, es con la sangre del Cordero Inmaculado que tiene poder. ¿Cuánto alaban al Señor? Oyendo Saúl que era el rey de Israel y que también era el más alto, todos los demás judíos le llegaban en el hombro, era el más grandazo, era el rey, era el comandante general del ejército de Israel, había sido ungido por el profeta Samuel. Dios le había dado victorias en el pasado. Y Saúl, que era el líder principal, el caudillo, dice la Escritura, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Mire, ¿por qué sintieron miedo? Cuando escuchan las amenazas de Goliat, sienten miedo, se acobardan. El mismo rey, todo el pueblo, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué hay miedo? Porque las baterías se han bajado, porque la presencia de Dios ha menguado, porque la gloria de Dios se ha ido, porque la fuerza espiritual ya no está, porque la comunión con Dios es solo apariencia. Por eso que tienes miedo a predicar la palabra de Dios, tienes miedo a hacer la obra de Dios, tienes miedo a levantarse y meterse a servir al Señor. No hay el coraje, no hay el arrojo, no hay la autoridad. Lo que hay miedo, lo que hay es desconfianza, lo que hay es inseguridad. No quieres involucrarte, te mantienes a la distancia, te mantienes alejado. No tienes una actitud de un verdadero guerrero. No quieres ni levantar tu mano, no quieres ni abrir tu boca, no quieres ni doblar rodillas, no quieres servir a Dios, no quieres ser misionero, porque el miedo ha llegado a su vida, el miedo lo ha amarrado, el miedo lo ha atado. Satanás se ríe de él, Satanás se burla de él, pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios, cuando la presencia de Dios está en su vida, ya no hay miedo, ya no hay temor, ya no hay cobardía, ya no hay conformismo. Hay una actitud diferente, hay un carácter diferente. A veces usted ve creyentes, a veces usted ve líderes, a veces usted ve pastores de todos los rangos, pero usted lo ve seco, lo ve apagado, lo ve con la cara torcida, lo ve demacrado, lo ve conformista. No tiene fuerza, no tiene autoridad, no tiene poder. ¿Sabe por qué? Porque se le ha ido la gloria de Dios, se le ha ido la presencia de Dios, se le ha ido el poder de Dios. Tú tienes el respaldo del Señor. Pero mire, cuando hay presencia de Dios, cuando hay presencia del Espíritu de Dios genuino, porque hay quienes aparentan que están llenos del Espíritu de Dios y corren y zapatean para que lo vea la gente, aparentan que están sintiendo la presencia de Dios y lloran, son muy dramáticos, son muy sentimentalistas, son muy gritones, pero hay algo, hay un hedor que sale de su vida, hay un hedor que le sale por debajo del saco. ¿Y sabe cuál es el hedor? El hedor al pecado oculto, porque hay quienes han cometido pecado y lo han tapado, lo han ocultado, todavía mantienen el cargo, todavía mantienen el rango, pero Dios ya no está en ellos. Se fue la gloria de Dios, se fue la presencia de Dios, se fue el poder de Dios. Y ellos creen que están engañando a todos. Nadie sabe que he adulterado, nadie sabe que he fornicado, nadie sabe que soy un adicto a la pornografía. Nadie lo sabe, nadie lo sabe.
Pero hermano, Dios da testimonio. Y Dios dice, ese está frío, ese está seco, ese está muerto, ese está cobardado. Por eso que no tiene la actitud del guerrero victorioso. Levante la mano y adore la gloria de Dios. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Porque hay muchos que no quieren servir a Dios. Porque hay muchos que no quieren involucrarse en las cosas de Dios. Porque hay muchos que están medio mundanos, medio convertidos, medio santificados, medio relajados. Y cuando escuchan mensajes como estos, se le acaba la danza, se le acaba el gozo, se le acaba la lengua. Pero el que está limpio, el que está santo, alaba, adora, glorifica, siente fuerza, siente poder. Ar, Sama, Raba, Shana, Maya. ¡Oh, gloria! Mire, Saúl tenía miedo. ¿Pero cómo es eso? Si él no le tenía miedo a nadie. La Biblia dice históricamente que Saúl, cuando el Espíritu de Dios descendía sobre él con poder, él se enfrentaba a ejércitos. No tenía miedo y transmitía ese coraje, transmitía ese valor a los demás. Transmitía ese liderazgo de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Porque el que tiene el Espíritu de Dios nunca se agacha ante el pecado, nunca se agacha ante los demonios, nunca se agacha ante las pruebas, nunca se agacha ante los ataques, nunca se agacha ante ninguna fuerza del mal. El que tiene el Espíritu de Dios, así como lo tenía Job, aunque Satanás se fue con él como una fiera, Satanás le decía, maldice a Dios y muérete, maldice a Dios y muérete. Pero Job estaba golpeado, no tenía hijos, su esposa lo dejó, enfermo, agusanado, y él decía, yo sé que mi Redentor vive. Esa resistencia, ¿de dónde sale? Ese coraje, ¿de dónde sale? Para soportar tanto ataque, tanta lucha, tanta batalla. Es que dentro de ese varón está el Espíritu de Dios vivo, porque el Espíritu de Dios no es un mito, el Espíritu de Dios no es una fuerza activa, el Espíritu de Dios es el Espíritu del Creador que se movía en el principio sobre la faz de las aguas, pero ahora se mueve en nuestra alma. Y el que tiene Espíritu de Dios no puede rendirse a las presiones, no puede claudicar frente a las tentaciones. El que tiene el Espíritu de Dios sigue peleando la batalla. El que tiene el Espíritu de Dios se enfrenta a cualquier desafío. Pero si usted está ahí cabibajo, está escondido, está callado, está medio raro, es que la gloria de Dios se ha ido. La chequina de Dios se fue de tu vida. Solo ha quedado la cáscara. Pero el día de hoy renuévate. El día de hoy abre tu corazón. El día de hoy que desciende el aceite genuino del Espíritu Santo. David era hijo de aquel hombre fateo de Belén, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl a la guerra, a la batalla. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. A David, su propio padre, no lo consideró para que vaya a la guerra, para que vaya a la batalla. No lo aprobó como un militar, lo mandó a cuidar las ovejas. Le digo, puede ser que los hombres, puede ser que tu familia, puede ser que tu padre, tu pastor, no ve en ti las cualidades, no ve en ti el potencial, pero hay un Dios que conoce los corazones, hay un Dios que sabe todo,
Porque los hombres podemos mirarlo de afuera, pero Dios escudriña el corazón. Y aunque los hombres te descalifiquen, aunque los hombres no te consideren, aunque los hombres te hayan puesto de lado, tú no temas. Tú sigues adorando a Dios, tú sigues alabando a Dios, tú sigues sirviendo a Dios. Aleluya. Porque hay quienes ante los hombres sí califican, ante los líderes sí califican, pero ante Dios no califican. Pero hay otros que ante los hombres no son nada, no tienen nada, pero ante Dios sí. La Biblia dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Olvídate si la gente habla mal de ti y te menosprecia y te dice que tú no calificas, que tú no sirves. Tú mira al Señor, porque lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se jacte ante su presencia. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Dios del cielo? Aleluya. Ya David trabajaba en el palacio. Ya David era paje de armas del rey Saúl. Ya David tenía esas honras y esos privilegios. Cantaba y tocaba con su arpa. El rey Saúl le amaba, le consideraba. Era un simple campesino, pero tenía cualidades. Ese simple campesino que mucho tiempo estuvo en el anonimato, llegó a los oídos del rey que había un joven que sabía tocar el arpa, pero que también era hombre de guerra, que era vigoroso, que era valiente, y sobre todo Dios estaba con él. Cuando Saúl escucha las cualidades de este joven, lo manda a llamar para trabajar en el palacio, porque sabía que Dios estaba con él. Mire, usted no necesita ponerse un letrero en la cabeza que Dios está contigo, que eres un hijo de Dios, que tienes cualidades. No alardees, tú mismo no des testimonio de ti. Deja que el Señor dé testimonio de ti. Deja que el Señor te levante, porque la Biblia dice que no es aprobable que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Porque el que honra a Dios, Dios le honra. Pero a pesar de que ahora el campesino trabajaba en el palacio, eso no hizo que se llenara de soberbia. Eso no hizo que cambiara su corazón. Y siguió siendo humilde. Y siguió obedeciendo a su padre, que era un pastor de ovejas. Siguió estando bajo autoridad. Porque hay quienes que cuando no tenían ni un cargo y ningún rango, eran obedientes, eran leales, eran sujetos, pero ahora que le han dado cargo, ahora vuelan en el aire como Superman. Ahora ya no obedecen, ahora ya no escuchan el consejo, ahora ya no tratan con respeto, sino se han vuelto como dictadores, se han vuelto tiranos. Se ha dañado su mente, se ha dañado su corazón. Pero es que David estaba realmente ungido, y el que está ungido por el Espíritu de Dios, los halagos no lo envanecen, los logros no lo enorgullecen, sino que se mantienen siendo serviciales a la obra del Señor. David no le dijo a su padre: papá, pero ¿cómo me manda a cuidar las ovejas si yo ahora trabajo en el palacio? Yo estoy al lado del rey. Él fue obediente, él fue servicial, él siguió siendo el hombre manso. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando Dios comienza a bendecirle, su corazón no se dañe, su corazón no se acreciente. Y no diga usted con su boca que es humilde, porque eso es lo peor. Que el Señor lo diga, que el Señor te lo demuestre, que el Señor te haga sentir su presencia. Porque a veces la presencia de Dios se va, porque ve soberbia en nuestro corazón, porque ve malicia en nuestra alma. Y si usted no es así, alabe al Señor. Aleluya. Este filisteo perennemente, continuamente amenazaba al pueblo de Dios. Era una persistencia, por la mañana y por la tarde, amenazando continuamente. Porque, hermano, el enemigo es persistente. A veces la tentación va un día, 2 días, 3 días, y usted está firme.
está firme. El enemigo dice, el que sigue la consigue. El que sigue la consigue. Y ahí está, hasta que usted comience a aflojar, y aflojar, y aflojar. Y hay quienes poco a poco se están apagando, poco a poco se están debilitando, poco a poco se están carnalizando. Y el enemigo cada vez enseñoreándose de ellos, enseñoreándose de ellos. El día de hoy tienes que reaccionar. El día de hoy tienes que sacudirte y matar esas pulgas. El día de hoy tienes que levantarte. No puedes seguir así. El enemigo quiere tu cabeza. Levante la mano y adore la gloria de Dios. Adora al Dios de la gloria. David seguía su vida sencilla. David seguía su vida humilde. Y su padre le manda una encomienda. Era tan solo llevar quesos, llevar panes a sus hermanos que sí estaban en la guerra. Y dijo Isaías a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. David era obediente, era responsable, era protector. Se levantó David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Es que el hombre que tiene la unción del Señor no se le muere el amor fraternal. Mire, hermano, usted puede orar por los enfermos y se sana, usted puede profetizar, puede hablar lengua, puede cantar en lengua, puede saltar hasta el techo, pero si usted no ama a sus hermanos, eso no es presencia de Dios, eso no es espíritu de Dios. Porque hay quienes tienen todo eso, pero son envidiosos, son celosos, y a veces ven a otro joven que Dios lo comienza a usar y le declaran la guerra para bloquearle, para ponerle el pie para que tropiece, para arrinconarle, porque están llenos de envidia. Ellas quieren ser las únicas que canten. Ella dice, cuando yo canto sí desciende el Espíritu de Dios, pero cuando ven a otra que cuando alaba Dios la usa, la miran con ojos de águila hambrienta. El que tiene la unción de Dios ama a su hermano, ama a su hermana, le respeta, le considera, no le hace la guerra, no es un acusador, no está buscando empujarle para que se caiga, sino que le ayuda a levantarse, le ayuda a renovarse. El que tiene la presencia de Dios es protector, es responsable de lo que Dios le ha dado. Así era David. Y cuando él llega con los quesos y con los panes, él corre a buscar a sus hermanos, a preguntar cómo están sus hermanos, porque hay quienes les gusta mucho el cargo, les gustan mucho los rangos, están en estos caminos por eso. Eso es lo que quieren, cargo, rango, que le aplaudan, que le feliciten, o están porque quieren llenarse los bolsillos de dinero. Pero Dios sabe que los tales Él no los ha llamado, los tales se van a secar como la higuera, pero aquellos que Dios ha escogido de verdad, a ellos los unge de verdad, a ellos le da el legítimo Espíritu de Dios y se lo da para ayudar, se lo da para servir, se lo da para rescatar, para ser un instrumento de consuelo. Tenga cuidado de estar maltratando a sus hermanos, de estar humillándolos, de estar afligiendo su corazón. La Biblia dice, nadie agravie ni engañe en nada a vuestros hermanos, porque el Señor es vengador de todo ello. Dios se desagrada cuando usted está afligiendo a una persona y hasta usando la autoridad de Dios para pisotear, para humillar, para hacer sufrir. Tenga cuidado, que usted dejó de ser siervo de Dios para volverse el Señor, el cacique, el faraón,
la faraona y está haciendo llorar a las ovejas, está haciendo llorar a los corderos, y se ha vuelto autoritario y se ha vuelto intransigente, gritón. Y te gusta que la gente te tiemble, que la gente tenga miedo. Te hace sentir fuerte, te hace sentir que eres un Goliat. Ten cuidado. Por eso has contristado al Espíritu de Dios, porque andas acusando a tus hermanos a su espalda. Cuando le ves, le saluda, hasta muestra que te agrada y le abraza, le da un beso, pero a su espalda usted habla mal. Y eso Dios lo sabe. Dios lo sabe. Gloria al Señor. Cuando Saúl oyó a Goliat, quiero un hombre que pelee conmigo, Saúl temblaba. ¿Sabe por qué? Porque había perdido la presencia de Dios, había perdido la comunión con Dios. Pero ahora el Señor lo lleva. Él ni pensaba, él tan solamente estaba obedeciendo a su papá, que le dijo: lleva estos panes, estos quesos y este grano tostado, anda, recoge la ropa sucia de tus hermanos. Y David fue con esa sencillez que lo caracterizaba. Pero David tenía el Espíritu de Dios. Oh, Samakai Bashena Malahanda. David tenía el Espíritu de Dios. Cualquiera no tiene el Espíritu de Dios. Son los verdaderos hijos de Dios que tienen el Espíritu de Dios. Por ahí hay mucho fuego extraño, mucha manifestación del Espíritu que no son de Dios. Por eso en esas congregaciones Satanás baila merengue, el pecado reina ahí. Pero en una congregación donde está el verdadero Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es santo, y el Espíritu Santo enarbola, enaltece la santidad, la sana doctrina y la pureza. A ese lugar estaba yendo un campesino. No era un militar, no era un intelectual, no era un sacerdote, era un campesino, pero que sabía alabar a Dios. ¿Dónde están los que saben alabar a Dios? Sabía adorar a Dios, sabía cantarle a Dios. Y cuando veía el cielo, miraba las estrellas, él alababa a Dios y se inspiraba, se deleitaba adorando a Dios. Porque Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Usted sabe que hay creyentes y hasta líderes que ya no alaban a Dios, no adoran a Dios, hasta se burlan. Mira cómo danza ese, mira cómo llora, parece un tonto, tiene que madurar como yo, que soy sobrio. Es un cadáver. Los hijos de Dios no se avergüenzan de alabar a Dios, no se avergüenzan de saltar o de danzar ante la presencia del Señor. Allá en el cielo no hacen falta teólogos, allá en el cielo no hacen falta grandes predicadores o oradores, allá en el cielo no hacen falta grandes líderes, allá en el cielo hacen falta adoradores. Cuando usted estudia el libro de Revelación y Apocalipsis, las escenas que ve es de adoración, y adoran al Padre, y adoran al Cordero, y toda la creación adora, alaba, y los 24 ancianos colocan sus coronas a los pies del que está sentado en el trono y del Cordero, y adoran al que vive eternamente y para siempre. Un hipócrita puede predicar muy bien, un hipócrita puede tener un alto rango en nuestras congregaciones, un hipócrita puede cantar muy bonito, un hipócrita puede ser maestro de teología, pero un hipócrita no puede alabar a Dios sin cesar. No puede, porque los muertos no alaban a Dios. No puede, no puede, no puede, no puede. Alaba, alaba, adora. Y el que adora en espíritu, cómo se goza. Usted le ve su rostro, cómo saborea la alabanza, la adoración. Eso es lo que más le interesa, sentir la gloria del Dios viviente.
Pero hay quienes dicen, no, que mi imagen, mi porte. Deja toda esa bobería. Tírala al tacho de la basura y adora a Dios en espíritu y en verdad. Porque el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora David, lleno del Espíritu de Dios, lleno de la presencia de Dios, ahora escucha la voz de ese gigante, pero él no reacciona como reacciona el Saúl que había perdido la presencia de Dios. Cuando David escucha la blasfemia de ese incircunciso, de ese hombre sin Dios y perverso, David reacciona. Pero la verdad que no era David, era el que estaba dentro de David, era el Espíritu de Dios que estaba dentro de él. Y cuando usted es un hijo de Dios, que tiene la presencia de Dios, y escucha a cualquiera que comienza a blasfemar contra el nombre del bendito, y comienza a querer corromper la santa obra de Dios, el Espíritu de Dios no puede estar quieto. El Espíritu de Dios se levanta. El Espíritu de Dios te hace abrir la boca. Como decía Jeremías, él humanamente decía, ya no voy a hablar, ya no voy a predicar porque eso me origina persecución y golpe. Pero el mismo Jeremías dice, no puedo. Hay una fuerza interna, hay un fuego dentro de mí, intenté soportarlo, pero no puedo. David llega, el campesino que alababa a Dios, que adoraba a Dios, que le cantaba. Y cuando escucha el blasfemo, se indigna, se llena de coraje, se llena de valor. No como los demás que querían esconderse. Él quería enfrentarle, él quería vencerle. Yo le digo, si usted está lleno del Espíritu de Dios, ¿cómo reacciona cuando el pecado quiere meterse en el pueblo de Dios? ¿Cómo reacciona cuando la mundanalidad se está metiendo en las hermanas de la iglesia, en la vestimenta y en las actitudes? ¿Cómo reacciona el Espíritu que dice que está dentro de ti? Eres un blandengue, eres uno que dice, bueno, y hay que ser sabio, hay que cambiar. Pero acuérdate lo que te enseñaron tus antecesores. Acuérdate de la doctrina antigua. No, hay que modernizarla. Pero el Espíritu de Dios, ¿qué te dice? ¿Sabe lo que me dice? Sin santidad nadie verá al Señor. Mientras él hablaba con ellos, es aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. No huyas, aunque te esté desafiando un gigante, un problema monstruoso, un ataque del diablo terrible, una tentación abrumadora. No veas un gigante invencible. Mira a Cristo, mira al Todopoderoso, al Omnipotente. Y cada uno de los de Israel decía, no habéis visto a aquel hombre que ha salido. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciera el rey le enriquecerá con grande riqueza, le dará su hija y similar de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Es que, hermano, no puede haber recompensa si primero no vamos a la batalla. Sin batalla no hay triunfo y sin triunfo no hay recompensa. Si usted no quiere enfrentarse a los Goliat de esta vida, no quiere enfrentarse al pecado que está en este mundo corrompido, usted seguirá siendo un estancado. Si David, al ver al gigante, se hubiera escondido, hubiera muerto siendo un simple pastor de ovejas, pero él decidió enfrentarse al gigante. Yo no sé cuánto el día de hoy decide enfrentarse al gigante. Si es verdad, es más grande que yo,
es más fuerte que yo, está más armado que yo, tiene más sagacidad que yo, pero conmigo está el Señor, conmigo está el Señor. Levante su mano y dígalo, conmigo está el Señor. Hermano, nuestras congregaciones no van a crecer, seguirán pequeñas, seguirán estancadas si nosotros tenemos miedo a enfrentarnos a los obstáculos y a las barreras. El día de hoy el Señor te dice, ha llegado la hora que te enfrentes al gigante. Para eso te llené de mi espíritu, para eso te di mi palabra, para eso te traje esta obra, no para que huya, no para que te esconda, sino para que te enfrente a esos gigantes que quieren aplastar a mi pueblo. Aleluya. Su hermano mayor, cuando lo ve a David con esa actitud, en lugar de alegrarse, en lugar de contentarse, fue a acusarlo, fue a humillarlo, fue a tratarlo ásperamente. Porque hay quienes son así, son nuestros hermanos mayores, que deberían tener más madurez, más experiencia, pero en lugar de darnos palabras de aliento, palabras de confianza, palabras de vida, vienen a señalarnos, vienen a acusarnos, vienen a decirnos eres un soberbio, lo que quieres es impresionar, lo que quieres es alardear, lo que quieres es exhibirte, en lugar de alegrarte, en lugar de gozarte, en lugar de decir yo estoy contigo, yo te respaldo. Qué bueno que quieras enfrentar a los gigantes. Aleluya. David dijo, ha llegado la hora que este simple pastor de ovejas, que lo único que sabe es alabar a Dios, se enfrente a ese gigante. No se sintió cabizbajo, no se sintió cohibido, no se dejó que el diablo lo haga sentirse inservible, y fue a ofrecerse al rey Saúl, a decirle, oh rey, aquí está un voluntario, aquí está mi vida, aquí estoy yo, así como me ve con esta ropa de campesino, con mis capacidades limitadas, pero yo no soporto a ese blasfemo injuriar a los escuadrones de Israel. Yo no sé cuántos están aquí con ese espíritu de decirle al Señor, hoy día ofrezco mi vida. ¿Cuántos hay que Dios les habla y Dios les vuelve a hablar, pero cuando hacen el llamado no pasan al altar? No quieren pasar. Dice, qué bonita la palabra, qué interesante, pero ahí nomás. Déjenme aquí en mi jaula, déjenme de aquí en mi silla seca. Pero el día de hoy el Señor te dice, sal de esa silla, ven a mi presencia. Levante la mano y alabe a Dios. Alábele. Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Alabado sea el Señor. David dijo, basta ya. 40 días de humillación, 40 días de burla, 40 días de que el pueblo de Dios oía la blasfemia de ese perverso. David dijo, basta ya. Ha llegado la hora de tumbarlo, ha llegado la hora de sacarlo, arrancarlo de raíz. No lo soporto, no lo tolero. Esos son los líderes que Dios necesita, esos son los jóvenes que Dios necesita. Jóvenes que digan, basta ya con la corrupción, basta ya con la inmoralidad, basta ya con la pornografía, con la fornicación, con el pecado, basta ya con la mundanalidad, con el evangelio carnal. Basta ya de estar así, siendo creyente mediocre, creyente sin autoridad. Basta ya de que Satanás nos tenga arrinconados. Ha llegado la hora de levantarse.
Ha llegado la hora de enfrentarse. Ha llegado la hora de tumbar a ese ser perverso que te limita y te avergüenza. Aleluya. Entonces, cuando él baja donde Saúl, le dice a Saúl: no desmaye el pueblo, tu siervo irá. Voy a ir. Qué tristeza cuando en una congregación nadie quiere meterse en la obra. Nadie quiere ser obrero. Nadie quiere tener cargo. Todos dicen: estoy trabajando, estoy estudiando. ¿Cuántos jóvenes hay que no quieren involucrarse en la obra de Dios? Están muy ocupados, tienen muchos quehaceres, no quieren, ponen pretextos, le dan a Dios el tiempo que sobra. ¿Sabe qué hace falta en esa iglesia? Que descienda el legítimo Espíritu de Dios, porque es el Espíritu de Dios quien llama, es el Espíritu de Dios que produce esa vocación. Y usted va a ver que van a venir jóvenes que hasta uno se asombra y te van a decir: heme aquí, pastor, yo quiero servir al Señor. Y viene jovencita: heme aquí, pastor, quiero servir al Señor. Y viene otro, y viene otro, y viene otro. Ese es el inicio de un avivamiento. 40 días y no había ningún voluntario que diga: yo quiero enfrentar a Goliat. 40 días de humillación, 40 días de oprobio, 40 días de vergüenza. 80 veces fue bombardeado el pueblo de Dios con la injuria de este filisteo incircunciso, hasta que tuvo que Dios traer, porque en el ejército, que eran miles, no había ninguno que estuviese bien agarrado de Dios para enfrentarle. Dios tuvo que traer de allá afuera a un campesino, porque ¿sabe qué? Cuida lo que tienes, porque si tú no funcionas, si tú no haces lo que Dios te está diciendo hace tiempo, si tú no te metes a hacer lo que Dios te ha encomendado, Dios te pondrá de lado y va a traer otro de allá del campo, va a traer otro de allá de tierra lejana y va a hacer lo que tú no hiciste y te va a demostrar que sí se puede hacer la obra de Dios con señales, prodigios y milagros. ¿Cuánto alaban al Señor? Saúl, como estaba mal, no quería enfrentarse, pero el que está mal ni se enfrenta ni deja que otros se enfrenten. Y en lugar de alentarlo a David, le dice: tú no vas a poder. Ese hombre superior a ti es mejor que tú, más capaz que tú. Por eso tenga cuidado de esos consejeros que lo que hacen es envenenar, lo que hacen es hacerte desmayar, lo que hacen es acobardarte. Di que el Señor reprende esas voces. David no le hizo caso al rey. Él se acordó de Dios, se acordó de lo que Dios había hecho, y ahora David le va a decir la trayectoria que Dios le había dado. Y David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo a Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Qué lindo. Ese campesino no era cualquier cosa. Ya Dios lo había entrenado, ya Dios lo había capacitado, ya había vencido leones, había vencido osos, tenía un espíritu de ayudar al desvalido. Cuando él veía que el león se llevaba un corderito, él no decía: ya, bueno, que se lo lleve, ¿qué vamos a hacer? Sino que él decía: no voy a perder a ni una oveja, yo voy a pelear con el oso, voy a pelear con el león, pero no voy a dejar que me arrebate una sola oveja. Eso es lo que Dios vio en este hombre, ese espíritu protector, ese espíritu de cuidado, porque hay quienes no le interesa que se pudran los jóvenes, que se corrompan los caballeros, que el pecado inunde la iglesia, no le interesa nada. Pero el que tiene la unción de Dios, sí se preocupa, sí llora, como dijo Jesús: Padre,
De los que me diste ni uno se perdió, tan solo el hijo de perdición. Y David se enfrentaba a quien tenía que enfrentarse con tal de defender al desvalido. Cuando él llega al campo de batalla y ve a Goliat, él ve la misma escena. Lo ve a Goliat como un oso y ve al pueblo de Israel como los corderitos y dice: no me puedo quedar así, tengo que defender al débil, tengo que defender al desvalido, tengo que defender al que no puede defenderse. Yo no sé cuántos levantan su mano y dicen: yo quiero defender, yo quiero defender al que no tiene quien le defienda, yo quiero ayudar al que no tiene quien le ayude. Señor, aquí está mi vida. Él dice: yo no me apoyo en mis fuerzas, yo me apoyo en el Señor. Él me ha librado de las garras de las bestias y me librará de ese gigante. Saúl le da su armadura. La armadura no le servía a David. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos va a usar con las capacidades que Él nos ha dado. Usted no tiene que imitar a nadie. Así, con la sencillez que Dios te ha dado, así te va a usar, con tus capacidades, con tus limitaciones. Aleluya. Y el filisteo, aleluya, venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, le menosprecia, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que venga a mí con palo. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, a la bestia del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y quiero decirte, Goliat, Jehová, no soy yo, Jehová te entregará el día de hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a la bestia de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en el pueblo de Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. El filisteo lo menospreció porque lo vio muchacho, como diciendo: este muchacho no tiene nada, es un inmaduro, un incapaz. De verdad, David era muchacho, pero el que estaba dentro de él no era muchacho. El que estaba dentro de él era Jehová de los ejércitos. Así que si usted es un joven, no deje que los que le menosprecian lo opaquen, lo arrinconen y te digan: tú eres un inmaduro, tú eres un muchacho, tú eres un incapaz. No te dejes humillar, apabullar, arrinconar, hundir. Levántate, porque el que está dentro de ti es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Aleluya, aleluya, aleluya. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Mire, David apunta a la cabeza, y David tiene una piedra de arroyo. La piedra de arroyo son las más duras. Tenía que ser un golpe duro. Fue tan duro ese impacto que le rompió el hueso frontal, que es el más duro del cráneo, y se le clavó, y Goliat cae de cara. Pastor, ¿qué tal puntería la de David? Porque ese hombre estaba cubierto de metal, solo tenía un espacio para sus ojos. Es que no era David, tampoco era la piedra, ni era la onda, era Jehová de los ejércitos. Cuando Goliat cae en tierra, David corre, le saca su misma espada, lo ve herido, moribundo,
y David le corta la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque al enemigo no lo podemos dejar moribundo, no lo podemos dejar herido, porque se va a volver a levantar. Hay jóvenes que han dejado al espíritu de fornicación moribundo, han dejado la pornografía moribunda, han dejado el orgullo, la mundanalidad moribunda. Pero el día de hoy el Señor te dice, por eso que a cada rato te resbalas, y a cada rato vuelves a fallar, y a cada rato, y cuando estás en el culto no alabas porque Satanás te acusa y te dice, tú no alabes porque tú eres hipócrita, tú no alabes porque estás manchado. El día de hoy hay que levantarse y cortarle la cabeza definitivamente a Satanás. Yo no sé dónde están esos hermanos, esos jóvenes que el día de hoy se ponen de pie para decirle a la fuerza del mal, hoy es tu último día, hoy se acabó mi humillación, hoy se acabó mi vergüenza, hoy se acabó mi debilidad, hoy se acabó mi conformismo, hoy se acabó mi letanía, mi inercia. Hoy día corro al altar, vengo al altar del Señor. Venga al altar ahora a decirle al Señor, aquí estoy, a decirle al Señor, aquí está mi vida. Si el que está a su lado está frío, está muerto, está seco, está indiferente, no lo mire, mira al Señor. Ven al altar a decirle, Señor, aquí está mi corazón. Oh, Bashena Mana Shobi Hantalaya, Arra Bashena Malahanda. El Señor está llamándote a su obra. El Señor te está llamando a su obra. El Señor te está llamando. Él te está llamando. Tú sabes que Él te ha estado llamando. Pero hay gente mala que ha apagado esa visión. Te han dicho tú no sirves. Te han dicho tú no vales. Te han dicho tú no sabes hablar. Te han dicho no tienes las capacidades. Nadie te va a hacer caso. No vas a prevalecer. No vas a vencer, no vas a lograrlo. Pero el día de hoy, el Señor te dice, no tengas miedo. Hijito, no tengas miedo. Hijita, no tengas miedo. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pastor, quiero levantarme y no puedo. Quiero vencer y no puedo. Las tentaciones son fuertes, pastor. Hay quienes viven acusados, adolescentes y aún jóvenes, que Satanás los atormenta porque han caído en la práctica de la masturbación. Están avergonzados. Basta ya de sentirte acusada, sentirte acusado, sentirte afligido, sentirte triste. Para eso Dios no nos llamó. Él no nos trajo hasta aquí para estar abatidos, para estar con angustia, para estar con miedo, para estar enfermos y perturbados. No. Porque Dios no me responde. Pastor, me han hecho brujería. Pastor, no puedo. Me vienen ideas a mi mente. Hay jóvenes que me dicen, pastor, no puedo vencer los pensamientos sexuales. Aun cuando duermo me atormentan. No puedo vencer. Caballeros, jóvenes, hoy día el Señor te da unción. Hoy día va a reaccionar el hombre que tiene la unción. Pero el Señor te dice, limpia tu corazón, hijo. Limpia tu mente, tu alma. Si estás viendo cosas malas, si estás escuchando cosas malas, si estás tolerando lo malo, por eso que no hay la fuerza.
Tú amas a Dios, crees en Dios, quieres servirle, pero no hay ese empuje, no hay esa fuerza. Tú quisieras reaccionar con esa vivacidad, con ese aliento, y no puedes, porque falta santificarte, falta ofrendarte como David, que le dijo a Saúl: he aquí tu siervo. Pastor, quiero levantarme. Aquí está el Señor, aquí está el Espíritu de Dios. Oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria, oh gloria. Aquí está el Dios de David, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si usted es un obrero, un líder de jóvenes que está peleando una batalla fuerte y siente de fallecer, venga al altar también. Venga al altar a decirle a Jehová: dame poder, dame fuerza, dame unción, dame autoridad. Levanta tus manos. Aquí está el Espíritu de Dios.